Continuamos con la parte de los músculos de la columna para finalizar esta cadena apendicular que incluye columna y cuello y poder empezar a analizar movimientos. Con respecto al eje, nos imaginamos nuestro eje de gravedad, una línea que nos atraviesa por el medio de nuestro cuerpo. Bien, si esa línea, cuando voy, los músculos que están por delante de esa línea van a ser flexores cuando hago una inclinación hacia adelante, cuando acerco mi parte anterior del tronco a mis piernas. Los que pasan por detrás van a ser extensores y lo mismo cuando están del lado derecho van a ser inclinadores laterales derechos, cuando están del lado izquierdo van a ser inclinadores laterales izquierdos. No puede haber confusión en lo que es flexión, extensión, inclinación derecha, inclinación izquierda. Por las dudas, izquierda es donde está el corazón. Detalle. Vamos a ver primero los músculos del tronco, tanto el grupo posterior como el grupo lateral y el grupo de la pared del abdomen, es decir, un grupo anterior. Pensemos que en cada grupo vamos a ver los músculos según los diferentes planos, vamos a ver de dónde a dónde van y al final tendremos un resumen de cuáles son los músculos principales que hacen los diferentes movimientos como son flexión, extensión, inclinaciones laterales y rotaciones. Acá lo que tenemos son los espinales. Comenzamos con el plano más profundo de la parte posterior. Tenemos al transverso espinoso, que va a unir las apófisis transversas con las transversas, al interespinoso, al espinoso, al longuísimo, al iliocostal torácico y a la masa común. Ahí tienen las inserciones y lo que tienen en el gráfico es un dibujo que los va ejemplificando. En el plano medio vamos a tener al serrato póstero inferior o serrato menor póstero inferior. Lo tienen ahí con el número 4 y señalado con una flecha. En un plano superficial vamos a tener al dorsal ancho, que es un gran músculo que va desde la aponeurosis lumbar, recorre varias costillas, ángulo inferior de la escápula y termina en el fondo de la corredera bicipital del húmero. Como ya venimos aprendiendo, todos los músculos posteriores tienen funciones similares. Van a ser extensores y al mismo tiempo generan la hiperlordosis de la espalda. Bien, en la parte lateral de la columna vamos a tener al cuadrado lumbar, que está en la parte baja de la espalda, que une la última costilla con la cresta ilíaca y lo que hace es inclinar el tronco. Y el otro músculo que tenemos en la parte lateral es el psoas mayor, que luego se une con el psoas ilíaco para insertar en el trocánter menor del fémur. Y su función va a ser la inclinación y la rotación heterolateral. Repetimos acá la acción del cuadrado lumbar y del psoas mayor. Bien, el psoas mayor es hiperlordosante porque va a llevarse las vértebras hacia adelante generando un aumento de la lordosis lumbar. Y el cuadrado lumbar es inclinador y el psoas mayor es inclinador y rotador heterolateral. Comenzamos con el plano anterior, el plano abdominal. Tenemos 4 músculos, el recto mayor, que es el más superficial, el transverso, que es el más profundo, y luego tenemos el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Ahí lo que tienen son las funciones principales de cada uno y los vamos a ver en detalle. Tenemos un repaso de las diferentes inserciones de cada uno de los músculos. Bien, recto mayor, transverso del abdomen, oblicuo menor y oblicuo mayor. Algunas imágenes de cómo se van superponiendo los diferentes músculos. Bien,
Recuerden que es toda la pared abdominal, todo el frente de nuestro abdomen. Pasamos a un punto importante, las sinergias que ocurren con respecto a la rotación del tronco. Cuando rotamos el tronco, nuestro tronco va a mirar con su frente hacia el lugar donde rotamos y la apófisis espinosa, que es la parte posterior, se va a ir hacia el otro lado. Bien, el transverso espinoso es rotador heterolateral y en el caso de los abdominales, el oblicuo mayor o externo es rotador heterolateral y el oblicuo menor o interno es rotador homolateral. Es decir, miren en ese gráfico, esa persona está rotando hacia la izquierda, se contrae en el oblicuo menor izquierdo, el oblicuo mayor derecho y el transverso derecho. Si vamos a hablar de la flexión del tronco, vamos a tener que hablar que los que se contraen son el recto mayor o anterior del abdomen y el oblicuo interno o menor y el oblicuo externo o mayor en ambos lados al mismo tiempo, es decir, bilateralmente. Estos tres músculos producen, como dijimos al comienzo, flexión del tronco y rectificación de la lordosis lumbar, que sería el movimiento contrario al que vimos antes con los músculos de la parte posterior. El ritmo lumbopélvico lo que va a indicar es un movimiento simultáneo y sincronizado entre la columna lumbar y la cadera y pelvis. Bien, cuando arrancamos una flexión, los músculos se van a ir flexionando gracias a la parte abdominal y tienen que primero distenderse los espinales, luego los glúteos, luego los isquiotibiales. En caso de que esto no ocurra, hay algún bloqueo o alguna lesión o alguna contractura excesiva. Cuando comenzamos la extensión, vamos a comenzar la extensión desde el sólido, luego los isquiotibiales y glúteos y por último la contracción de los músculos espinales. Recordemos una cosa, cuando vamos hacia la flexión, lo vamos haciendo con una contracción excéntrica de toda la cadena posterior, aunque al comienzo dije con la panza. Y al momento de subir lo hacemos con una contracción concéntrica de todo lo posterior, comenzando desde lo más inferior hacia arriba. Luego de haber visto y analizado los diferentes músculos tanto del plano anterior, lateral y posterior, vamos al resumen. Dentro del tronco vamos a tener como principales flexores el recto mayor del abdomen, oblicuo mayor del abdomen y oblicuo menor del abdomen. Recuerden que estos últimos dos de forma bilateral. Y como principales extensores vamos a tener a la masa común, al cuadrado lumbar y al psoas ilíaco, el psoas mayor, que los vimos como laterales pero también tienen influencia en la extensión. Último, chicos, tenemos la inclinación lateral del tronco que va a dar la masa común, el cuadrado lumbar, el oblicuo mayor y menor del abdomen, todos del mismo lado. Se contraen de un lado y se van a inclinar hacia ese lado. Y luego tenemos la rotación del tronco, donde ahí tenemos diferencias, porque tenemos heterolaterales y homolaterales. Recuerden, homolaterales que se contrae del mismo lado hacia el cual yo roto. Si yo roto hacia la derecha, se contraen los músculos del lado derecho. En cambio, heterolaterales significa que yo para rotar hacia la derecha, contraigo los izquierdos. El oblicuo mayor y el transverso espinoso son heterolaterales, el oblicuo menor y la masa común son homolaterales. Transverso espinoso y masa común son músculos bastante cercanos, están en el mismo camino, son paravertebrales. Bueno, algo para saber, algo que se llama esquema de Kendall, pero lo que más me importa de eso es que tengamos en cuenta las sinergias. Cuando yo roto para un lado, se van a contraer los músculos de un lado y del otro, que juntos, sinérgicamente, colaboran para esa rotación. Bien. Pasamos ahora a los músculos del cuello. Vimos los del tronco, ahora nos faltan los del cuello. Como ya vimos en la parte de los huesos y de la constitución de la columna, es un tema difícil porque son pocas vértebras con muchos músculos y diferentes movimientos. A prestar atención. Comenzamos con la región anterior, que es a lo que vamos a llamar los prevertebrales porque están por delante de las vértebras. Acá tenemos al ECOM, que como lo dice su inserción, va a unir al esternón, a la clavícula, al hueso occipital y a la mastoides, que es parte del hueso occipital. Sus funciones son, si trabaja bilateralmente,
y es un raquis flexible, va a ser una hiperlordosis, vendría a ser una extensión del cuello. En cambio, si es un raquis rígido como la mayoría, va a flexionar cabeza y cuello. Ante una contracción unilateral, es decir, de un solo lado, va a ser rotador heterolateral, es decir, se va a contraer el del lado derecho y va a rotar la cabeza hacia la izquierda, inclinándola y extendiéndola. Acá tenemos los músculos prevertebrales que vamos a describir en las próximas diapositivas. Largo del cuello, largo de la cabeza, recto interior de la cabeza, recto lateral, intertransversos y escalenos. Largo del cuello tiene 3 porciones y bilateralmente endereza la lordosis cervical, lo que es lo mismo que decir que flexiona el cuello. Unilateralmente es inclinador y flexor. Acá tenemos 3 músculos bastante pequeños que sus acciones están ahí dibujadas. Tenemos al recto anterior de la cabeza que tiene influencia sobre la articulación atlanto-occipital, igual que el recto lateral de la cabeza. Son músculos muy cortitos que mueven el raquis, el sector nucal. Son todos flexores porque están todos por delante del eje. Acá tenemos a los 3 escalenos, músculos un poco más importantes, que la función que tienen es enderezar la lordosis cervical y por lo tanto flexionar el cuello, y de manera unilateral son rotadores e inclinadores del cuello. Pasamos a la región posterior. Van a estar divididos en 4 planos y recuerden que al final hay un resumen con lo importante de cada grupo. El plano más profundo lo ocupan los músculos suboccipitales. Miren el tamaño y la ubicación. Recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, oblicuo inferior y oblicuo superior de la cabeza. Función: extienden la cabeza y si se contraen de forma unilateral, inclinan la cabeza. En un segundo plano tenemos al semiespinoso de la cabeza, longuísimo de la cabeza y longuísimo del cuello. Bien, que ya son nombres similares a lo que hemos visto. Ahí tenemos el semiespinoso o complexo mayor, al longuísimo de la cabeza o complexo menor y al longuísimo del cuello o transverso del cuello. ¿Qué hacen? Extienden la cabeza y también la inclinan de forma unilateral. En un tercer plano, estamos yendo más hacia superficial, tenemos al esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, que es el principal músculo extensor que vamos a ver más adelante, que además de forma unilateral, estos dos lo que hacen es inclinar, extender y rotar homolateralmente. Bien, y también tenemos al elevador de la escápula que también extiende la cabeza. En un plano superficial vamos a tener al trapecio con su porción superior. El resto del trapecio tiene más que ver con la parte media, con la parte posterior, con la parte del tronco. Bien, bilateralmente extiende la cabeza, aumentando la lordosis cervical, y de forma unilateral es extensor, inclinador y rotador heterolateral. Acá lo que tenemos es cómo estos músculos prevertebrales colaboran con el ECOM para la flexión del cuello. Por las diferentes inserciones del ECOM tendería a ser un extensor de la cabeza, pero el largo del cuello endereza la lordosis cervical, como está dibujado ahí en los gráficos que tienen, y esto impide, y además los prevertebrales impiden la extensión de la cabeza, permitiendo que el ECOM sea flexor del cuello. Bien, cuando hablamos de la flexión del cuello, acercamos nuestra pera al pecho. Bien, comienza con una flexión concéntrica de los flexores y continúa con una excéntrica de los extensores. Es decir, que yo para llegar al final de mi flexión de cuello, tengo que realizar una excéntrica de los extensores. Así que para saber excéntrica de extensores no los tenemos en esta diapositiva, los tenemos en la que sigue, que están los músculos. Pero los flexores de cuello que ustedes tienen que saber son el ECOM y el escaleno. ECOM y escaleno son músculos que están acá al costado del cuello, los pueden googlear. Además, otros flexores son el recto anterior mayor de la cabeza, el recto menor de la cabeza, el recto anterior menor, perdón, de la cabeza, el largo del cuello, tenemos capaz un recto lateral, son accesorios. Ustedes tienen que saber lo que está en mayúscula. ECOM y escaleno son los flexores del cuello, se actúan bilateralmente. Bueno, acá tenemos los músculos que hacen la extensión del cuello.
Están en mayúscula los que ustedes tienen que saber, son los principales: esplenio, trapecio y complexo mayor. Otros músculos extensores: transverso del cuello, complexo menor, recto posterior mayor y menor de la cabeza, oblicuo mayor y menor de la cabeza. También tenemos parte del transverso espinoso. Pero ustedes tienen que saber esplenio, trapecio y complexo mayor. Como son extensores, son todos músculos que están en la parte posterior de la espalda. En realidad en la espalda, en la parte están detrás del eje, que fue lo que hablamos al principio. Bien, acá tenemos la inclinación lateral del cuello y la rotación del cuello. Solamente los músculos principales, hay muchísimos músculos más. A nivel de inclinación lateral tenemos el ecom, los escalenos y el esplenio como principales y que deben saber. Y como otros músculos que también colaboran en la inclinación lateral tenemos recto posterior mayor y menor de la cabeza, oblicuo mayor y menor de la cabeza, angular del omóplato, recto anterior mayor y menor de la cabeza, entre otros. Y cuando hablamos de la rotación, acá tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos rotadores heterolaterales y rotadores homolaterales. Como heterolaterales tenemos el ecom y el trapecio. ¿Qué significa? Que si yo quiero rotar mi cabeza hacia la derecha, el ecom y el trapecio, que van a estar tensionándose, contrayéndose, van a ser los del lado izquierdo. Y tenemos el esplenio, que es rotador homolateral. Es decir, si yo voy a rotar mi cabeza a la izquierda, voy a contraer mi esplenio izquierdo, mi ecom derecho y mi trapecio derecho. Hay que saberlo. Otros rotadores: la mayoría de los músculos del cuello son rotadores. Tenemos el transverso espinoso, tenemos también los escalenos, tenemos los oblicuo menor, mayor, recto posterior mayor y menor, pero nos quedamos con estos. Llegamos al final de la clase de columna. Acá lo que tienen es un cuadro que los prepara para lo que se viene. Tienen los diferentes movimientos de la espalda, dividido por diferentes regiones, como lo vimos, tronco y cuello, y deberán, o columna cervical a nivel del cuello, dorso lumbar a nivel del tronco. Deberán colocar los motores primarios de cada uno para poder utilizarlos en la próxima clase cuando hagamos el taller. Nos vemos.